Me avisan por favor cuando les sale pantalla, si son tan amables. Ya saben, profe. Gracias. Ok, chicos, para este primer capítulo, ¿verdad? Que tenemos como tema asignado, sería el de la materia, ¿verdad? Entonces vamos a abordar conceptos, ejemplos, definir ciertos puntos con relación al contenido para que nos queden claros. Vamos a iniciar primeramente con una comprobación de lectura, reconociendo que entre masa y peso hay diferencias. Usualmente, muchachos, nosotros confundimos mucho el término masa y peso y verán que no es lo mismo. Primeramente porque la masa de un cuerpo, ¿verdad? En este caso, es la cantidad de una sustancia o objeto que va a tener. En el caso del peso, para empezar, va a ser la cantidad de un objeto, pero la cantidad de masa de un objeto, pero en este caso con una unidad de diferente, o sea, una unidad de medida diferente. Sabemos que la masa, usted compra un cartón de huevos en el supermercado y le dicen, bueno, kilogramo. Compra unos trozos de pollo, kilogramo. Pero el peso, usualmente nosotros decimos, ah, sí, yo voy a la cita médica en el control de la clínica o en el EVAIS y nos dicen que el peso es 78 kilogramos. Pero realmente el término está mal empleado porque el peso se mide en newton, según la unidad de medida correspondiente. Recordemos que el peso también se relaciona mucho con la fuerza de gravedad de la Tierra y en diferencia en este caso con la masa no. Entonces, empezando por ahí, tenemos que reconocer que son dos conceptos completamente diferentes y que inclusive, chicos, el concepto de masa y el concepto de peso nos hace pensar en instrumentos de medición de estas sustancias y nos damos cuenta que eh, la masa se mide en una balanza, ¿verdad? Y el peso se mide con otro instrumento de medición que se llama dinamómetro, ¿verdad? Totalmente diferente porque el peso es una fuerza, ¿verdad? También hay que tenerlo claro. Y al ser una fuerza que está en Newton, se calcula con el dinamómetro. Entonces, para tener claros estos dos conceptos, primeramente. Posteriormente tenemos otros conceptos, como les decía, la masa, que es la medida de la cantidad de materia, su unidad según el sistema internacional. En el sistema internacional que se representa como SI es el kilogramo. En el caso del peso se suele confundir con la masa, sin embargo es la fuerza de la gravedad que actúa sobre la masa de un objeto y se expresa en Newton, que era los que les comentaba al puro inicio. Después tenemos que una sustancia pura es una sustancia química particular compuesta de la misma clase de materia, en las mismas proporciones en toda su extensión. Y el volumen es el espacio que ocupa una masa. Se suele expresar en litros o metro cúbico. Tenemos que reconocer que principalmente pues existen tres estados de la materia muy, muy, muy presentes casi que en todo lo que en el entorno nos rodea, pero que realmente existen más estados de la materia, ¿verdad? ¿Como cuáles? Bueno, el Bose-Einstein, que creo que por ahí les daba énfasis a la lectura, y también el plasma, ¿verdad? Pero que en su mayoría siempre hemos conocido tres estados, sólido, líquido y gaseoso, que estos tienen una forma, un volumen, una comprensibilidad y unas partículas completamente diferentes unas entre otras. Vean que cuando se refiere a la forma, es la forma como estructura como tal. Un sólido tiene forma definida, por eso es que usted puede palpar una piedra, una mesa, una pared, el suelo, porque todas las partículas que componen a ese objeto, la forma que tiene es muy definida. En el caso de un líquido es indefinida porque las partículas que componen a esa sustancia o a esa materia, nosotros las vamos a encontrar de forma proporcional. Es decir, en este caso, en un vaso de agua, yo deposito, perdón, en un vaso deposito agua y tengo partículas de agua que están unidas entre sí, pero no de tan forma definida como en este caso, como un sólido. En el caso de un gas, en este caso sí es completamente diferente, sus partículas sí se van inclusive es indefinido, pero sus partículas sí se van a distribuir entre sí. Eso lo vemos, por ejemplo, con un desodorante aerosol o con estos desodorantes ambientales cuando van al baño, al sanitario, ¿verdad? En este caso. Entonces, vean que tenemos que tener presentes que los únicos dos estados de la materia que tienen una forma indefinida es el líquido y el gaseoso.
y que el único que va a tener forma definida es el sólido. En el caso del volumen encontramos que, vean que es diferente. El volumen en un sólido y un líquido es definido, pero en un gas es indefinido, que era lo que les decía, porque en este se expande, este es proporcional, ¿verdad? No lo vamos a tener definido como tal. ¿Cómo se pueden compresionar estos estados de la materia? Bueno, en el caso de los sólidos es insignificante, no se pueden compresionar. En el caso de los líquidos sí se puede, pero porque adapta o se adapta a la forma del recipiente. Y en el caso del gaseoso son comprensibles porque se esparcen por todo lado, entonces pueden tomar la forma que ellos adquieran. Las partículas, bueno, en los sólidos están completamente estrechas, los líquidos están en contacto y que inclusive se mueven, porque esto lo vemos cuando movemos un líquido dentro de un vaso, dentro de un instrumento de medición. Y en el caso del gaseoso están muy distanciadas, que era lo que les decía, que estas completamente se distribuyen en el espacio. ¿Ok? Tenemos que entonces van a existir diferentes cambios de la materia. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta y no confundirnos y tener mucho cuidado que existen 6 cambios estados de la materia muy proporcionales. Entonces, tenemos que definir que el estado de la materia, cuando está en estado sólido y pasa a estado líquido, se llama fusión. Y cuando el estado de la materia se encuentra en líquido y pasa a gas, se llama evaporación. Pero que cuando el estado de la materia se encuentra en sólido y pasa directamente al gas, se va a llamar sublimación. Ahora, de manera inversa, cuando el estado de la materia se encuentra en estado gas, pero pasa a líquido, esto se va a llamar condensación. Y cuando está en estado líquido y pasa a sólido, se llama solidificación. Entonces, y finalmente, cuando tenemos partículas en estado gaseoso que pasan directamente al sólido, se va a llamar sublimación inversa. Entonces, es aquí donde nosotros empezamos a notar ejemplos. Por ejemplo, hacer un helado de Cas, ¿verdad? Para hacer un helado de Cas, primeramente yo tengo el estado líquido. Primero voy a la licuadora, licúo la mezcla, lo tengo en líquido, lo meto al congelador y este pasa a estado sólido. Entonces estamos hablando de un ejemplo de qué tipo de cambio en la materia. Igual pueden participar, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de este tipo de cambio de estado de la materia, se llamaría solidificación, porque ven que yo tengo el líquido y en este caso pasa a sólido, entonces estamos hablando de solidificación. Ahora bien, por ejemplo, yo tengo una barra de mantequilla para hacer un queque seco, ¿verdad? Pero resulta que esta yo la necesito calentar. Y en este caso yo la pongo en la plantilla de inducción o en la cocina y esta se derrite. Entonces hablamos que pasa de sólido a líquido, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar en este caso ese cambio de estado de la materia? Sublimación. Sublimación. Ok. Recordemos que Fusión. es muy... Ah, No era, usted dijo que era una barra de mantequilla, calentarla, hacerla líquida. ajá, Eso no sería de un sólido a un líquido. ajá, correcto. Ok, perfecto. Sí, ya iba a hacer la observación. Entonces, cuando está en sólido y se convierte a líquido, en este caso se llamaría fusión, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Sublimación sería cuando pasa directamente del sólido al gas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría con esa mantequilla cuando yo la derrito y la dejo ahí por unos 10 minutos? Se vuelve a hacer sólida, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar muchos ejemplos que se van a prestar para un cambio de estado de la agregación de la materia doble, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, nosotros, no sé si han notado que cuando llueve y usted va dentro del auto, dentro de un automóvil, se empaña, ¿verdad? Ahí dentro tenemos un estado o un cambio de estado de la materia. ¿Cómo se va a llamar ese cambio de estado de agregación de la materia? Porque tenemos partículas, en este caso gaseosas, que están dentro del carro, porque recordemos que nosotros respiramos, ¿verdad? Y entonces inhalamos oxígeno
y exhalamos CO2. Estamos en un constante cambio en este caso, de gases. Ahora, cuando yo estoy dentro del carro y en este caso, o hay una temperatura ambiente un poco más baja o más alta, por lo general son temperaturas bajas, ¿verdad? Por la lluvia y demás que hacen que bajen, entonces se empiezan a condensar esas gotitas y, bueno, perdón, se empiezan a hacer, en este caso, las gotitas y ocurre el cambio de estado de agregación llamado condensación, ¿verdad? Y en sí, chicos, vamos a encontrar una infinidad de ejemplos en la vida cotidiana. Lo que pasa es que nosotros usualmente no prestamos atención a esto. Y más adelante ustedes van a notar que por ahí vienen ejercicios dentro de la materia, dentro de las prácticas y demás relacionados con este tema. ¿Dudas hasta el momento con esta parte o con lo que hemos explicado, muchachos? De mi parte no, profe. No, no, Ok, todo bien. perfecto. Continúo. Entonces era lo que les hablaba. Si te encuentras dentro de un autobús, que es muy similar, y llueve torrencialmente, por lo que el mismo cierra sus ventanas, ¿cuáles podrían ser los cambios de estado de la materia presentes? Ahora, hablábamos de condensación, pero puede existir otro. Entonces, me devuelvo a la imagen anterior para que tengamos una referencia. Ya hablamos de la condensación, pero puede existir otro estado de la materia ahí. Otro cambio, perdón, porque es diferente cambio de estado, ¿verdad? Evaporación. Correcto, la evaporación, porque resulta que usted se monta en este caso al autobús o en el transporte público, y usted se monta y se mojó, y entonces resulta que eso empieza a evaporarse con el mismo calor entre las personas, ¿verdad? Entonces pasa de líquido a gas, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando nosotros nos rociamos, un mismo ejemplo de esto es cuando nos rociamos la colonia o el perfume, en el caso de las chicas, es lo mismo. Tengo un líquido que me lo coloco en el cuello, en los brazos, y se convierten en moléculas gaseosas. Se disipan, pero igual se están evaporando constante con el cambio de la temperatura. Como les decía, vamos a encontrar un sinfín de ejemplos. Después, vamos a pensar, porque por ahí habían propiedades químicas presentes en la materia. Más adelante las vamos a estudiar, entonces este ejercicio lo voy a ir dejando ahí como para que lo analicen. ¿Cuáles son las propiedades químicas presentes en la preparación de una gelatina? ¿O qué cambios de estado de agregación ocurren en la preparación de este producto? Entonces, vamos a pensar en qué cambios de estado de agregación podrían ocurrir. Polvo sería un sólido, de hecho. Ajá. Lo que les mencionaba, compañero, es que te escucha muy bajito, entonces por aquello, ¿verdad? Y en el caso de la gelatina, tenemos que pensar de las dos formas, cuando se prepara y cuando ya el producto está. Porque, por ejemplo, si yo la tengo en sólido, en estado sólido, esta en algún momento con la temperatura ambiente, aunque ustedes no lo crean, llega a derretirse, ¿verdad? Por lo menos se suaviza. Entonces ya es un poco más líquida. Entonces ya cambia su composición, pasa completamente de estar en estado sólido a un poco un estado más líquido. Pero resulta que también cuando yo la preparo, sería de líquido a sólido. Entonces, ¿cuáles serían esos dos cambios de la materia que estamos hablando ahí? Fusión. Ajá. Y solidificación, ¿verdad? Que son los dos pasos contrarios. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, era lo que les decía acá. A continuación, indique el estado de la materia para cada una de las siguientes sustancias. Pero ojo, es el estado, no el cambio de estado de la materia. Por ejemplo, el oxígeno en el aire, ¿qué estado de la materia está presente? Gaseoso. Correcto. En el Ujú, correcto. Gas o gaseoso es lo mismo, ¿verdad? En el caso de una aurora boreal, es como un destello de luz, que era lo que yo les mencionaba a ustedes, ¿verdad? Y que habían otros estados de la materia, pues que ahí les menciono la lectura, y que tenemos que pensar qué podría ser ese estado de la materia. La aurora Después boreal. tenemos el contenido de un cilindro para inflar globos, que ya sabemos cuál sería la respuesta. El azúcar que consumimos, en qué estado de la materia se encuentra. Profe, pero es que aquí puede variar porque, bueno, antes de hacer una mezcla,
Yo tengo ese estado de una forma y cuando lo mezclo con una sustancia cambia, correcto, puede tener los dos estados de la materia. Los rayos durante una tormenta, en este caso igual, no son ninguno de los tres estados de la materia principales, es decir, no es líquido, ni es sólido, ni es gaseoso. Tiene un nombre, ¿verdad? La tinta de los lapiceros, ¿verdad? Que en este caso sabemos que es líquido. En el interior de los tubos, el interior de los tubos fluorescentes o los fluorescentes, igual, aquí hay otro estado de la materia que no es de los tres principales. Entonces, lo que es la aurora boreal, lo que es los rayos durante una tormenta y lo que es el material inmerso en los tubos fluorescentes, ¿qué estado de la materia sería? Plasma. Correcto. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que sí existe ese estado de la materia. Ahora, profe, ¿en dónde más? En las pantallas LED, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Y todos estos estados de la materia cambian y están presentes en el entorno, que eso es lo que a mí me interesa que ustedes pues puedan identificar. Ok, después vamos a ver un tema muy interesante que se llaman mezclas, que vamos a ir pensando, que cómo podemos clasificar el desayuno mostrado o bien los alimentos comunes en la cotidianidad. Vean, por ejemplo, que en este caso nosotros también vamos a tener mezclas donde van a estar compuestas por sólidos, por líquidos o por gases. Por ejemplo, mañana en el desayuno, ahora en la cena o lo que ustedes cenaron, todo se conforma por diferentes estados de la materia, tanto sólidos como líquidos como gaseosos, aunque ustedes no lo crean. Usualmente el gas se evapora, pero siempre está presente en los alimentos. Donde más se conserva puede ser en una gaseosa, ¿verdad? Que es donde más los hemos pues evidenciado, o en un cilindro cuando usted cocina, por ejemplo. Pero acá, todo lo que denotamos en esta imagen se encuentra en estado sólido, ¿verdad? Al tener estados de la materia en diferentes presentaciones, tanto en líquido, sólido como líquido, sólido y gaseoso, yo puedo conformar mezclas de diferentes tipos. Por ejemplo, si yo hago este gallo pinto para mañana o este desayuno para mañana, vean que yo estoy haciendo una mezcla entre sólidos completamente. Que bueno, que el huevo con atún, perdón, que el huevo con mortadela, en este caso tocino, son dos sólidos completamente, profe, pero es que el huevo estaba en líquido. Ok, cierto, correcto. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a ver cómo están conformados esos sistemas. El huevo estaba líquido, se convirtió en sólido. Ojo, podemos pensar que hay un cambio de estado de la materia que tiene un nombre, que hay dos tipos de estado de la materia presentes en esa mezcla y que esa mezcla va a recibir un nombre de acuerdo a la composición que la conforma. Entonces, si nosotros hablamos de este tipo de estados de la materia, sabemos que hay un sólido con un líquido, pero que al final obtengo dos sólidos, ¿verdad? Cuidado con eso porque hay que reconocerlo. Que la mezcla se va a clasificar como heterogénea porque vamos a estudiar más adelante que se conforma por dos ingredientes o más o por dos composiciones o más. Y en este caso, muy importante también, van a formar lo que les decía, los dos sistemas, estados de la materia. Ahora hay un cambio también de estado de la materia. ¿Cómo se llama ese cambio de estado de la materia cuando algo pasa de líquido a sólido? Eso es muy sencillo. Entonces vean que vamos recapitulando todo un contenido en una imagen tan sencilla. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos el gallo pinto, ¿verdad? Para hacer ese arroz pasa de estado líquido a estado sólido, ¿verdad? Y que entonces en esa imagen, porque si por ejemplo usted le agrega cebolla, chilito dulce, culantro, ya eso es una mezcla completamente igual, diferente. Ahora, si nosotros hablamos de que en el caso del plátano maduro que se observa ahí en la imagen, yo le quitara ese queso, esa mezcla va a recibir una composición diferente, porque está compuesta por solo una fase y por solo una sustancia, y que entonces en este caso va a recibir una clasificación diferente que va a ser homogénea, que vamos a ir estudiando, que cuando tiene una sola fase es una sustancia homogénea o una mezcla homogénea y que cuando está compuesta por una o dos más fases es una mezcla heterogénea. Entonces, en síntesis, cuando yo clasifico esto, vean que el gallo pinto sería, en realidad las tres imágenes serían heterogéneas porque están compuestas por tres
sustancias completamente diferentes. ¿Por qué? Porque arroz y frijoles revueltos hay dos fases, dos componentes. Queso con maduro, en este caso tenemos dos sustancias diferentes. Huevo con tocino o mortadela, en este caso son dos imágenes, perdón, son dos compuestos, dos fases completamente diferentes. Entonces, era lo que les decía. En este esquema, nosotros podemos encontrar que las sustancias se van a clasificar de dos maneras, en sustancias puras o mezclas. Y que entonces sabemos bien que las sustancias puras van a tener características en sí, como cuáles, que es un tipo de sustancia que tienen composición fija, que no se pueden separar mediante procesos físicos. Pero resulta que una mezcla son dos sustancias o más, que su composición puede variar, que se pueden separar mediante procesos físicos. ¿Qué quiere decir? Que es lo contrario a una sustancia pura. Y es así como yo logro identificar totalmente esto, ¿verdad? Y para reconocer esto, yo tengo que saber lo contrario de cada una de esas características. Por ejemplo, un tipo de sustancia, solo las sustancias puras, ¿verdad? Cuando me dan dos sustancias, una mezcla. Ojo que estamos hablando del término sustancias, que no se pueden separar por métodos físicos o por procesos físicos, las sustancias puras. Ah, que sí se puede separar por métodos físicos, que ustedes en esta materia, pues no ven ese contenido, pero hay métodos de separación que después ya en química 1 van a poder valorarlos, que es el tamizaje, que es la filtración, entre otros. Entonces, para que lo tomen en cuenta y sepan que sí hay formas de separar las sustancias entre sí. Por ejemplo, un fresco de cas, cuando usted tiene el líquido, puede separar ese líquido de ese sólido, ¿verdad? O por ejemplo, cuando usted en las construcciones, ¿verdad? De las casas, ustedes observan y se puede, en este caso, hacer la arena más fina a través de un sedazo. Eso es otro método de separación. Dentro de las sustancias puras tenemos a los elementos y a los compuestos. Los elementos no se pueden separar en sustancias más simples por medios químicos, por lo tanto es una sustancia pura porque recordemos que no se puede separar. Pasa lo mismo con los compuestos. Ahora, un elemento es un solo tipo de átomo, una sola sustancia. Por ejemplo, el cobre, el aluminio, el yodo. El bronce es un elemento, como para que lo vayan pensando. Y después, no, ¿verdad? El contenido de la materia, por ahí les especificaba que hay ciertas aleaciones, que ya vamos a ver qué es una aleación, y que los compuestos, chicos, es la unión de dos elementos o más, porque más adelante vamos a estudiar que existen compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Cuando son binarios, son elementos que están conformados por dos. Cuando son ternarios es cuando se compone por tres elementos. Y cuando nos hablan de un compuesto cuaternario, pues adivinen, es un compuesto formado por cuatro elementos. Entonces, vean que en este caso, para hablar de sal común, de esta sal que utilizamos para cocinar, se une el sodio con el cloro y el agua, en el caso que es H2O, se une el hidrógeno con el oxígeno. Eso es un compuesto. Pero yo no puedo hablar de que la unión de dos elementos me forman un elemento, porque no, ¿verdad? Vean que entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman a ese compuesto? Cloro y sodio, hidrógeno y oxígeno. Y el compuesto es la unión de esos dos elementos. En el caso de las mezclas, tenemos que saber que las homogéneas tienen una composición uniforme, que era lo que les decía, donde yo distingo solo una fase, donde yo puedo decir, ah, sí es homogéneo porque lo compone solo una fase. En el caso de las mezclas heterogéneas, están compuestas por dos fases o más. Entonces vean, por ejemplo, que en las homogéneas yo tengo agua salada. Profe, pero usted acaba de decir que el agua es un compuesto. Ojo, cuando a mí me dan agua aquí para efectos de prácticas, para efectos de examen, para efectos de lo que usted quiera pensar, práctica, examen, autoevaluación, si les dan el agua escrita así, como tal corriente, usted la toma como compuesto. O si le dicen H2O. Pero si yo le digo agua de sal, agua salada, agua de mar, agua, este agua dulce, en este caso, son ejemplos de homogéneas, ¿verdad? Porque les estoy indicando específicamente por qué. Porque usted entonces en el agua salada, en el agua dulce,
en el agua de mar, usted distingue un tipo de una sola fase, ¿verdad? Que es solamente el agua. Ahora, profe, pero es que, por ejemplo, el agua que se fue, en este caso, el agua de mar, sí, es que el agua de mar, por ejemplo, chicos, cuando usted la ve y la observa, solamente ve agua. Muchos me dicen, profe, pero es que se mezcla con arena, sí, constantemente, pero porque hay olas y hay movimiento. Ahí podríamos hablar de dos fases heterogéneas. Pero ahora, por ejemplo, si usted me dice a mí que usted agarra con una espatulita la arena y un poco de agua de mar, las mezcla, usted siempre va a observar dos fases, la sólida y la líquida, ¿verdad? Lo que pasa es que usualmente cuando usted observa el agua de mar, no, porque está observando solamente el agua, no está viendo la arena como tal. Y que inclusive cuando se van a separar estos dos componentes, cuando se da mezcla de las olas, estas dos se vuelven a separar, queda la arena por un lado y el agua por otro, ¿verdad? Las mezclas heterogéneas es cuando se compone por dos fases. Por ejemplo, la pizza. Ahí encontramos una fase o más. Que la carne molida, si es suprema, que el chile, que el jamón, etcétera. Lo que les decía, en el caso, bueno, vean por ejemplo acá, el agua y la arena, era lo que les decía. Aquí entonces, el agua y la arena al estar separadas, yo sí distingo dos fases. Pero si yo observo solamente una fase, como es el agua como tal, ahí sí, pero vean que me tienen que estar diciendo agua salada. ¿Cómo se conforma el agua salada? Y con agua y sal, pero al final yo solo veo agua. Si me dicen agua de mar, es lo mismo. Yo solamente veo el agua. Sé que está ahí presente la arena, pero no me están diciendo. Ok, ahora, cuando nosotros hablábamos de sistemas de mezclas, yo les comentaba que existen mezclas que van a estar conformadas por, en este caso, dos sistemas: sólido, sólido, líquido, gas, líquido, líquido, sólido, líquido. Entonces, por ejemplo, un Alka-Seltzer, cuando usted la va a vertir sobre un vaso de agua, ¿qué tipo de sistema tiene usted ahí? Esos dos estados de la materia que la conforman. ¿Qué dirían ustedes? ¿Perdón? Sólido y gaseoso, ¿no? Ok, muy importante. Yo diría que las tres, porque la pastilla es sólida, el agua es líquida y se me forma al final una efervescencia que se compone por gas. Entonces, por eso es que yo quería agregar esa imagen, porque vean que puedo tener un sistema con tres, sí. Ahora, si nosotros hablamos de unos frijoles o de una sopita de frijoles blancos con pezuña o algo así por el estilo, volvemos a la misma pregunta. Tenemos, por ejemplo, los sólidos, que serían los frijolitos, líquido, que es la sustancia, y el gas que se evapora de la sustancia, ¿verdad? Que inclusive cuando hacemos los frijoles corrientes o cuando hacemos garbanzos, etcétera, en una olla de presión, se genera ese gas, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo sale por medio de la olla. Pero si, por ejemplo, hablamos de una sustancia de caldo de pollo que usualmente hablamos y solamente el humo, en este caso, o el gas que se desprende, ¿verdad? Sí hay, en este caso, dos sistemas, líquido-gas. Ahora, si hablamos de que voy a hacer unas arepas o unas crepas, mezclo mantequilla con harina, estoy haciendo una mezcla ¿de qué tipo? De este sistema, en este caso. Líquido sólido. Sólido. No, vea la imagen, sería sólido, sólido, ¿verdad? Pero si a mí me dicen, por Sólido, ejemplo, sólido. ajá, correcto, pero si a mí me dicen mantequilla derretida con harina, estamos hablando de una mezcla sólida líquida. Si a mí, por ejemplo, me dicen una mezcla entre leche, huevos, ¿qué tipo de sistema sería? Líquido, líquido. Correcto, Líquido, líquido. correcto. Ahora bien, ¿quién me quiere regalar un ejemplo de un sistema? Cuando yo hablo sistema es un ejemplo, ¿verdad? De la vida cotidiana, de una sustancia o de alguna situación que está compuesta en este caso por dos estados de agregación: sólido sólido, líquido gas, líquido líquido, sólido líquido. Los escucho. Profe, Buena yo tengo pregunta. una duda. Dígame. Bueno, existe el sistema de o sea, el sistema de mezcla de sólido gas, digamos como cuando un metal es expuesto al oxígeno, por ejemplo. Se oxida. Ok.
El sistema de sólido-gas fue lo que me preguntaste. Sí, Ok. ¿Por qué me decís que el oxígeno, por ejemplo? no sé, o sea, Es yo que el sé que las oxígeno. cosas se oxidan cuando se exponen al aire. Ah, pero es que ya eso es un cambio de estado de la materia, no un cambio de agregación. Ah, entonces la formación de un óxido sería un cambio de estado. Exacto. Es una propiedad de la materia, inclusive. Ah, ok, ok, ok. Ujú, Listo, listo. ujú. Porque si hablamos del oxígeno, el oxígeno sí sería, de hecho me interesa explicar el tema, el oxígeno, bueno, hablemos del dióxido de carbono, más fácil. El dióxido de carbono sería un sistema de ¿qué? Gas-gas, ¿verdad? Sí existe, ese sí existe, porque estamos hablando de que se une el carbono con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Y usted lo exhala. Cuando usted está durmiendo ahí, descansando las 8 horas diarias, usted está, exhale que exhale CO2 y usted lo ve en qué forma, en estado gaseoso, ¿verdad? Profe, Entonces, vean, ajá, una duda ahí, a mí me cuesta cuando son como, cuando son las cosas en polvo, digamos, no sé, en harina y la sal, al final son dos sólidos, sí, correcto, ¿verdad? Porque pequeños, digamos, aunque se mezclen, son pequeños. ajá. Sí, Ok. igual siguen siendo dos sólidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo le echo agua? Bueno, ya ahí cambia el sistema, porque Ujú, estamos hablando de dos sólidos con un líquido. ok. Por ejemplo, cuando yo hago café o cuando ustedes hacen café en las tardes, en las mañanas, ¿qué sistema es? Un sólido y líquido. Ajá, la Sólido mezcla, líquido. ¿verdad? ¿Y qué cambio de agregación puede existir en esa situación? Los tres. Los tres. Ok, cuidado con esos. Los tres estados de la Ujú. materia, sí, pero el cambio de estado de agregación que ocurre es de líquido a Gas. gas. ¿Por qué? Porque cuando usted pone el café, el agua sí está bien, pasa por todo el método de separación del coffee maker, pero ¿se va a qué? Hay algo que se evapora, ¿verdad? Ujú. Por medio del calor. Entonces, obviamente, ahí tenemos un cambio de estado de la materia. Ven que nosotros no pensamos en eso, pero hay un cambio de estado que se llama evaporación. Ok, entonces, un ejemplo de estado de agregación para volvernos a centrar en esto, sólido líquido, perdón, sólido sólido, ¿cuál podría ser? Concreto, ¿Cuál, perdón? concreto, De veras que casi no le escucho. Disculpe. el concreto, profe. Ok, el concreto, correcto, porque el concreto yo lo formo, por ejemplo, con arena y cemento o inclusive con piedra, ¿no? El líquido gas, ¿quién me quiere decir un ejemplo? Coca-Cola, Correcto. Líquido líquido. Fresco y sirope. Fresco y sirope, sí, porque le agrego la sustancia, ¿verdad? Todo ese montón de glucosa con agua. Muy bien. ¿Y el sólido, el líquido? Muy fácil. Hielo. El hielo, sí, porque usted, bueno, de ahí se tomó una coquita y le agrega, ¿verdad? Hielo. Pero más allá de eso, una sopa, unos frijoles y ¿qué más? Un fresco de chan, ¿verdad? Al final, ahora, sería sólido líquido, ¿verdad? Porque tengo las semillas, un fresco de cas, todo ese tipo de situaciones. Muy bien. Ahora bien, lo que les decía. Voy a tener diferencias entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Una mezcla homogénea es la unión de dos o más sustancias en las que no se pueden distinguir las sustancias originales. Los elementos de la mezcla no pueden diferenciarse a simple vista. Por ejemplo, cuando yo hago café, yo sé que el café está compuesto por agua y por café sólido, profe. Pero resulta que cuando se forma una sola mezcla, yo no distingo nada, solamente una fase. Por lo tanto, se vuelve una mezcla homogénea. Resulta que en el caso contrario, una mezcla heterogénea es una combinación de dos o más elementos o sustancias, en las cuales sus componentes sí se pueden identificar a simple vista, como lo es un cereal.
¿verdad? O como lo es un gallo pinto, que yo puedo observar el arroz y los frijoles, o en este caso el cereal, propiamente los granos de cereal con la leche. Tenemos que dentro del grupo de las mezclas se suelen distinguir a los coloides. Y es que, ¿cómo cuesta, que era lo que yo les decía en la clase anterior, reconocer el término de coloides? Que se trata simple y sencillamente de partículas suspendidas en un medio, sea líquido, gas, sólido. Y los coloides van a tener dos propiedades o más, pero en este caso yo les destaco dos, que es el movimiento browniano, que es como un zigzag que se forma en la mezcla, y el efecto Tyndall, que es por medio de la difracción de la luz. Es decir, que en este caso los rayos de luz no van a atravesar a ese material y van a tener inclusive cargas eléctricas. Ejemplos de coloides tenemos al plasma, a la leche, a la niebla, a la sangre, a la crema de afeitar, entre otros. ¿Qué es el movimiento browniano? El zigzag de los cúmulos de moléculas que se van a formar en el coloide, y el efecto Tyndall, perdón, es cuando la luz se puede dispersar, cuando ésta puede ser atravesada en el objeto, como lo vemos ahí. Entonces resulta que cuando usted va por ahí, por San Isidro, Pérez Celedón, por Guapiles, por el Cerro de la Muerte, usted observa que cuando usted va con el automóvil y hay neblina, cuando hay neblina, usted observa que las luces del carro pueden atravesar ese material. Eso se llama efecto Tyndall. Es un ejemplo muy clásico, ¿verdad? Ahora, y también está la gelatina, que aunque usted no lo crea, es un coloide, porque si usted atraviesa la gelatina con el teléfono celular, por ejemplo, sí se puede observar el rayo de luz a través de la gelatina. Entonces, hay ciertas características de esos materiales que les van definiendo ustedes cuáles son coloides a través de esas dos propiedades. Ahora sí, lo que yo les decía a ustedes, tenemos aleaciones y es que resulta que cuando yo les hablo del bronce, el latón y el acero, todos me dicen son elementos químicos y no. Las aleaciones son mezclas de materiales entre sí, chicos, que forman, que es un metal, básicamente, pero lo que pasa es que no se pueden clasificar como elementos porque es la unión de dos materiales. Por ejemplo, el bronce, que es la unión de cobre y estaño, que esos sí son elementos. Pero, profe, usted dijo que cuando se unían dos elementos o más, ¿qué eran? Compuestos. Sí, pero no. Aquí tenemos que reconocer que las aleaciones existen y que es la unión de dos elementos y que también se pueden clasificar como mezclas homogéneas. En el caso del latón, que es la mezcla de cobre y zinc, en el caso del acero, que es hierro, ¿verdad? En su gran mayoría, con cantidades muy pequeñas de carbono, y que, por ejemplo, las aleaciones de oro y plata, que es la unión de oro y plata, valga la redundancia. Entonces, vean que desde que tenemos las cerraduras, desde que tenemos los portones, desde que tenemos los platitos para las mascotas, desde que tenemos clavos, todo esto, chicos, son materiales conformados por aleaciones, que es la unión de dos elementos. Tengamos cuidado con eso porque es diferente a un compuesto. Elementos y compuestos. Los elementos son sustancias que están constituidas por átomos iguales, o sea, de la misma naturaleza. Por ejemplo, el hierro, el oro, la plata, el calcio, el oxígeno, el boro, el aluminio. Los compuestos son los que están conformados por diferentes átomos, que vamos a encontrar ejemplos CO2, H2O, nitrato, nitrito, óxido de plata, óxido de zinc, etc. Entonces, ¿cómo reconoce usted los siguientes materiales según sean mezclas homogéneas, heterogéneas o sustancias puras? Recordemos que dentro de las homogéneas tenemos a los coloides y a las aleaciones, ¿verdad? Que dentro de las sustancias puras tenemos a elementos y compuestos para que podamos distinguir. Entonces, en el caso de la primera imagen del lado izquierdo, la ensalada. ¿Cómo clasificarían ustedes esa ensalada de atuncito con cebolla, limón, lechuga, tomate? Heterogéneo. Mezcla heterogénea. Correcto. Muy bien. Y la segunda imagen es una sopita de tomate puro, sin nada, sin consomé, bueno, digamos una sustancia, sin sal, solamente es el tomate mezclado. ¿Cómo podemos clasificar esa mezcla?
Una mezcla homogénea. Correcto. Ahora, resulta que tenemos una mantequilla. Entonces, esa mantequilla, ¿cómo la podemos mezclar? Así tal cual, cuando usted abre ese recipiente. Homogénea. ¿Sería? Homogénea, profe. Igual una mezcla homogénea. Correcto. Tenemos un anillo, de esos anillos que vemos en las joyerías, que el anillo, entonces, es un elemento, el anillo, para empezar, ¿no, verdad? ¿Es una qué? Es una aleación, porque tenemos anillos de cobre, perdón, de plata o de oro. Entonces, pensemos en esas aleaciones. Muy bien, entonces, si es una aleación, sería una mezcla ¿de qué tipo? Profesor, una Homogénea. pregunta. En los elementos tenemos el oro, ¿verdad? Como Ajá, elemento. correcto. Entonces, ¿cómo uno puede identificar, digamos, si este anillo fuera de oro, entonces no estaría clasificado como elemento, sino como aleación? O sea, ¿cómo sabe Correcto, uno por qué es una aleación? porque es la unión, por ejemplo, O, de o- oro-plata. formulo, le formulo diferente la pregunta, digamos, ¿cuándo sé yo que es una sustancia, dentro de las sustancias puras, cuándo sé yo que el elemento, que el oro sería un elemento? O sea, ¿cómo tiene que ser la presentación de él? Un ejemplo, ajá. Vos te referís a la situación. Ok, cuando yo te hablo a vos de un ejemplo en la vida cotidiana, vamos a pensar en el oro puro, por ejemplo, que yo le gusta a usted. Y bueno, resulta que se compraron, eh, qué sé yo, se pesó un anillo de 30 kilogramos, bueno, es que no, 30 kilogramos es mucho, de 5 gramos y de plata. Ok, entonces usted dice, ok, es un anillo, ¿verdad? Hay que pensar que es algo que no existe en su forma natural, que era lo que les decía, ¿verdad? Que el elemento por lo general sí existe en su forma natural. Entonces, cuando a usted le van a hablar de oro como tal del elemento, le tienen que hablar de barras de oro o de que, por ejemplo, en una mina se extrajo oro, ¿verdad? Situaciones reales que donde el elemento se presenta en su forma original, ¿verdad? Si le ponen solo la palabra oro, en este caso es un elemento, perdón, pero si le dicen un anillo, una jarra, unos aretes, etcétera, son aleaciones. O sea, es el material que se está utilizando en su forma natural para descomponerlo en otra presentación. No sé si me explico. Que o sea, lleva un proceso, lo han manipulado. Exacto, exacto. ¿Verdad? Ahora bien, en el caso de los cubiertos, ¿cubiertos de qué, muchachos? Son esos Plata. cubiertos de Bueno, plata Hacer. Ya. o Ah, de acero, ¿verdad? Dependiendo, porque si hay mucha plata, o bueno, perdón, hablemos de términos correctos. Si hay mucho dinero, son de plata. Si son corrientes, son de acero, ¿verdad? Entonces, y cualquiera de las dos presentaciones, ¿qué tipo de sustancia sería? aleación. aleación. Aleaciones, ¿verdad? Entonces, independientemente sean aleaciones, yo tengo que especificar que entonces es una aleación y que es una mezcla homogénea. Muy bien. Y ese postre riquísimo de frutas con crema chantilly, ¿qué tipo de mezcla sería? Heterogéneo. Correcto, porque se conforma por varias fases, ¿verdad? Después teníamos a la gelatina, que era lo que les conversaba ahora. Entonces usted dice, puña, entonces aquí ¿qué es? Y en este caso, Homogénea. tenemos que la gelatina la vamos a clasificar en dos tipos. ¿Cuáles podrían ser? Homogénea y coloide, una mezcla coloidal. Recordémonos que si yo atravieso ahí con el teléfono celular, el rayo de luz va a atravesar. Finalmente, el helado es un lácteo. ¿Qué tipo de mezcla sería? Eh, Sólido. homogénea. Ah, perdón. Sí, homogénea. Ajá.
Ok, muy bien. Sí, no, es que está muy bien, compañero, lo que usted dice también, porque aquí con estas situaciones que yo les doy, podemos clasificar su estado de la materia, si ocurre algún cambio o agregación, si qué tipo de mezcla es. Entonces, vean todo lo que podemos sacar con relación a un solo tema. Entonces, tranquilidad total. Ahora, ya que el compañero dijo sólido, ¿qué pasa si ese helado se me derrite? Convierte en líquido. Se vuelve líquido y qué cambio de estado de la agregación sería. eh, Sólido líquido. Fusión. Fusión. Ok, muy Ajá. bien. Ven, entonces hay que estar en todas con el tema. Luego dice, clasifique las siguientes sustancias según sean mezclas homogéneas, heterogéneas o sustancias puras. Entonces resulta que el vino, como tal, que yo les digo a ustedes, bueno, en este momento usted se va a abrir una botellita de vino y lo va a servir en una copa. ¿Qué tipo de mezcla sería? Homogénea. Correcto. Si hablamos de mercurio, ¿qué es el Sustancia pura. mercurio? Es una sustancia pura. ¿Y cómo se clasifica? Un líquido. No. Bueno, Me- homogénea. Ok, voy. Me decía sustancia pura. Acordémonos que dentro de las sustancias puras hay dos tipos, Elemento. elementos y compuestos. Y el mercurio tiene un símbolo que Elemento. es, correcto, que es Hg, ¿verdad? Muy bien, el amoníaco. El amoníaco se conforma por dos elementos. Sería Puesto. el aire, ¿qué Compuesto. sería? Puesto. Aunque ustedes no lo crean, el aire se clasifica de dos maneras. Si usted le dicen, a ver, si usted le dice, usted lo primero que dice, ok, aire, y se imagina que, la mezcla de qué, Nitrógeno y oxígeno. ok, correcto. Pero resulta que cuando usted mezcla nitrógeno y oxígeno, se le va a formar compuestos completamente diferentes al aire. Se le formará nitrito, nitrato, pero no o sea, sí están en el aire, pero no conforman al aire. El aire se conforma como una mezcla homogénea, porque es algo que usted observa con una sola fase. El vinagre, ojo aquí, profe, pero es que la presentación del vinagre, si yo se los doy en un vaso, ¿usted cómo lo ve? Eh, Líquido homogéneo. Correcto, pero resulta que el vinagre se llama ácido acético en la vida real. ¿Y el ácido acético es un qué? Su palabra Compuesto. lo dice, ácido. Ajá, Compuesto. correcto, es un compuesto. Entonces vean que ahí hay que ser muy mañosos con el tema, ¿verdad? La madera, me decía un día un estudiante, ok, depende de la presentación, profe. ¿Yo por qué? Bueno, porque puede haber madera con, me explicaba como que había madera con diferentes formas, ¿verdad? O presentaciones, que entonces, por ejemplo, el corcho, por ejemplo, la madera, este, de pino chileno, entre otras, me mencionó, y entonces me dice, dependiendo de lo que usted observe, porque, por ejemplo, el corcho para mí sería heterogéneo, porque yo puedo observar varias partes. Pero yo les estoy hablando de ejemplo madera en sin fin, no le estoy especificando. Y si hablamos de madera como tal, ¿qué tipo de mezcla sería? Pero No, homogénea. Homogénea. Sí, Pero, porque pero. usted distingue una fase nada más. Ujú. Sí, es como que si usted cortara ahí un árbol y ve como es una Correcto. tabla nada más. Ujú. Ok, en el caso del café, ¿qué tipo de mezcla sería? El puro. Ujú. El que usted se va a tomar ya así cuando lo tiene en la taza. Homogénea. Ok. homogénea. Ujú. El helio, ¿qué sería? Es un gas, sería homogéneo como el aire. Correcto. Jugo de naranja, una taza. Homogéneo. Ok. Agua con hielo. Heterogéneo. Y, Heterogénea. ok, profe, pero si el hielo se derrite, Se convierte en agua. se convierte en agua. Es que, digamos, esto es dependiendo, chicos, hay que analizar todas las aristas, ¿verdad? Pero le están Ajá. diciendo agua con hielo. O Hielo. sea, ahí está el hielo, ¿verdad? Es Es heterogéneo. como decir ver un iceberg, son dos cosas diferentes. Exactamente. Gallo pinto. Heterogéneo. Ujú. Lo que les decía anteriormente, un arete de oro. Un, co- Aleación. un-
Correcto. aleación. Y es una aleación, pero se clasifica como homogéneo. Ahora, vean bien el que sigue, alcohol. Profe, ¿pero en qué presentación? Dijo un estudiante. El alcohol, pensemos ese de curar heridas, ¿verdad? Entonces, pensemos en ese, el que hace llamita, o que tenía una marca similar y que es de color azul o blanco. Bueno, transparente, perdón. Y en este caso, también tenemos el alcohol que tiene una fórmula química. Entonces, dependiendo cómo nos lo den, puede ser o compuesto o puede ser mezcla ¿qué? Homogéneo. Homogéneo. Muy bien. Ahora, el hierro. Le están diciendo portón de hierro, le están diciendo algo de hierro. No, ¿verdad? Le están diciendo hierro totalmente. Y el hierro tiene un símbolo y por lo tanto es un Elemento. correcto. Lo que les decía, chicos, tenemos propiedades de la materia. Tenemos propiedades intensivas y mucho ojo con esto porque más adelante lo van a ver con relación a la tarea. Y propiedades extensivas. ¿Qué quiere decir que son propiedades intensivas? Las que no van a depender de qué, de la cantidad de materia. Pero las propiedades extensivas sí dependen de esa cantidad de materia. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, uy, hoy ya está haciendo un calor, yo no puedo decirles a ustedes en cuánto está el grado de calor, porque es una cantidad de temperatura que baja o sube precisamente porque la cantidad de materia no está definida. Yo no les digo, ay, es que verás que la temperatura está a 28 grados porque la cantidad de calor está aumentando. No, no puedo decirles eso. Ay, verás que la densidad de un objeto aumenta conforme yo la pueda medir. No, eso varía. Ay, verás que el punto de fusión en el que puse a hacer el helado es tal. No, porque dependiendo de cuánto líquido había, etcétera. Entonces yo no puedo definir esa cantidad como tal. Y entonces ejemplos de eso es temperatura, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, que el punto de ebullición es lo mismo que llegar al punto de cuando el agua hierve. La solubilidad de una sustancia, que es cuando se mezcla con otra. La viscosidad de una sustancia, por ejemplo, la miel. Yo todo eso no lo puedo medir, pero sí puedo medir la masa, la entalpía, la entropía, la longitud, el volumen, la inercia de un objeto, entre otros ejemplos. Ven, entonces, propiedades físicas, propiedades químicas. Vieron acá que es totalmente diferente. Propiedades físicas, todo lo que yo pueda oler, palpar o sentir. Y básicamente que se relacione con la parte de los sentidos. Olor, color, densidad, solubilidad, viscosidad, el estado físico, la temperatura, las propiedades químicas, cuando el material de esa sustancia o ese objeto va a variar completamente. Por ejemplo, la oxidación, que era lo que hablábamos anteriormente con el compañero. Profe, que se oxida un portón, sí, porque cae agua, hay temperatura, pero también ocurre un cambio de estado. La reducción, que el material se va haciendo cada vez más pequeño, ¿verdad? O que una sustancia química se va haciendo más pequeña, porque hay un cambio de agregación de estado. Por ejemplo, la tengo en líquido y en estado gaseoso. Por ejemplo, cuando ustedes dejan destapado una colonia, un perfume, ¿qué le pasa? Se disipa, se reduce su cantidad. La combustión, que por ejemplo, cuando hay en este caso un material inflamable y se le agrega una chispa, ¿verdad? Este hace combustión. O algún material que permita la inflamabilidad como tal. Neutralización, polimeración, fermentación. Cuidado con esto porque esta fermentación sale en el pan, por ejemplo, cuando el pan se fermenta, en el vino, en los yogures. Y la fotosíntesis, ¿verdad? Que ocurre todos los días de nuestra vida. Cambios físicos son los que modifican el estado o la propiedad de la sustancia, sin que ésta varíe o cambie. Entonces, señalan los que no son cambios físicos. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, fundir hielo es físico o químico. Bueno, resulta que es derretir hielo, ¿verdad? Cambia su composición. Cortar papel, cambia su composición o sigue siendo papel. Encender una cerilla o un fósforo, ahí sí varía su composición, porque si yo enciendo un fósforo y lo dejo, ustedes saben que a los 30 segundos yo ya me quemé.
¿verdad? Porque se está cambiando la composición del material totalmente. Pasa de sólido a sólido, sí, pero se transformó. Era madera y se hizo ceniza. Disolver azúcar en el café, cambia su composición. Estirar una gomita o una liga, cambia su composición. Romper una piedra, cambia su composición. Hervir agua, cambia su composición. Entonces, si hablamos de fundir hielo, el hielo cambia su estado original. Sí. Entonces, este no es un cambio físico. Cortar papel, es que por más que yo lo corte, por más que yo lo rompa, sigue siendo papel. Entonces, ese sí es físico. Encender una cerilla sabemos que es químico porque les decía que se hace ceniza. Disolver azúcar en el café, ¿cambió su estado? Sí, porque es que la temperatura aquí influye y el calor de una sustancia influye. Estirar una liga, no pasa nada, sigue siendo liga, no cambia. Romper una piedra, sigue siendo piedra, por más que yo la triture, por más que yo las pedace. Hervir agua, no cambia su composición, por más que yo le agregue agua o le quite agua, siempre va a seguir hirviendo y siempre sigue siendo agua. En el caso de los cambios químicos, son los que transforman a esas sustancias en otras diferentes. Y entonces tenemos que, por ejemplo, la fotosíntesis era un cambio químico, que el respirar, aunque usted no lo crea, es un cambio químico, porque nosotros exhalamos oxígeno, pero sale como CO2 y cambió su material completamente. Encender una cerilla, sí. Hinchar un globo no va a ser un ejemplo de cambio químico porque lo que sabemos es que sí hay aire dentro de ese globo, pero sigue siendo globo aunque se estalle también, ¿verdad? Modelar una plastilina o moldearla, perdón, en este caso sigue siendo físico porque aunque cambiemos esa composición, va a seguir siendo plastilina. Cocer un huevo, aquí sí cambia su composición porque pasa de líquido a sólido y se transforma. Y una verja, cuando se oxida, también es un cambio químico porque este cambia su composición. Entonces, les voy a dejar acá para que vayamos pensando si estos son ejemplos de propiedades físicas o químicas o si son cambios físicos y químicos a la vez. Vamos pensando en esos ejemplos que les estoy dando ahí. Tómese el tiempo para analizarlo y ya les voy a preguntar a cada uno de ustedes qué tipo de cambio sería y qué propiedad presenta, si es física o si es química.
Ok, muchachos, pensemos en el primero. Arde dando una llama violenta. ¿Qué tipo de propiedad hay y qué cambio hay? Física. Física. ¿Por qué? Química. Sería química. Correcto, es química porque arde, ¿verdad? En este caso, perdón, hay combustión. Profe, pero es que no me dice qué es lo que está ardiendo. Un papel, un trozo de madera, un fósforo, arde, ¿verdad? Entonces siempre hay combustión, que es una propiedad química, ¿verdad? Y que en este caso es un cambio químico. Tiene un punto de fusión de 63 grados Celsius. Física. Nos está hablando de qué propiedad y qué cambio sería. Cambio físico. Puede que algunas no tengan cambio, ¿verdad? Cambio físico, bro. Física. Nos habla de temperatura, ¿verdad? Ok, exactamente. Se oxida con rapidez al exponerse. Llámese metal, aleación, etcétera. Química. Química. Muy bien. Su brillo es semejante al de la plata. Física. Física. Sí, correcto, muy bien. La lluvia se forma cuando la temperatura del vapor de agua disminuye. Física. Muy bien. La nafta, que esto es como las pastillitas estas para matar a los cucarachas, ¿verdad? U otros insectos, pasa a ser fácilmente de un estado sólido a un gas. ¿Qué sería? Física. Correcto. La leche se agrió. Química. 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 Muy bien, cambia su composición, pero puede ser física porque la han probado. Sí, lastimosamente. Sí, ¿verdad? Yo creo que a cualquiera nos pasa. Y entonces cuando usted ni siquiera hay que probarla, con solo leerla, ¿verdad? Precisamente nos damos cuenta por eso. Y cambia su composición de líquido a qué? A un sólido extremadamente feo, ¿verdad? Sí. Y la gasolina tiene un olor fuerte. ¿Qué tipo de Sí. propiedad sería? Física. Correcto. Ok, chicos. Resulta que entonces dentro de este mismo contenido vamos a indicar si esto es un cambio físico-químico. El oro se puede golpear convirtiéndolo en hojas delgadas y hacer joyería. ¿Qué tipo de propiedad sería? Física. Física. Ok. Fundir hielo. Física. Ok. Ebullición del agua. Físico. Física. Ok. Aservar madera. Física. Físico. Digestión de los alimentos. Químico. Química. Química. Ok. El tornillo de plata se opacó. Esto es que pierde el color. Químico. Química. Ok. La combustión de la gasolina. Química. Química. Ujú. La obtención del vino por medio de la fermentación. Química. 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 Ok, muy bien. Indique al lado de cada uno si corresponde a una propiedad extensiva o intensiva de la materia. Y usted dice, ay Dios. Entonces, nada más acuérdese que había una que se podía medir y la otra no. Voy a hacer un breve repaso. Teníamos que las intensivas no dependen de la cantidad de materia. O sea, no me pueden decir cuánto es en cantidad de materia, pero la extensiva sí. Entonces, dice que una gaseosa contiene aproximadamente 600 mililitros. Extensiva. Ok, muy bien. La miel que prepara mentira es viscosa. Intensiva. Muy bien. El agua hierve o en este caso tiene ebullición. Extensiva. Intensivo. Extensiva. Extensiva. Yo puedo decir cuánto hay ahí. Ah, bueno, intensiva porque es una propiedad del agua. Ajá. El terreno que vende mi papá mide 1040 metros cuadrados. Extensivo. Ok. La sopa Extensiva. continúa moviéndose en círculos aunque no se remueva. Intensivo. Ok. Intensiva. Resulta que, chicos, si se sigue moviendo es por efecto de qué? De la cantidad. Inercia. No, de inercia. Y la inercia se relacionaba con la entropía y la entropía era Extensiva. 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 Aunque no me dice cantidad, pasa.
Cuidado con eso. La nafta pasa fácilmente de ser un... Ah, no, este no era, perdón. Ese- Saltar dentro de un avión hace que caigas en la misma posición. Eso es inercia también. Y por lo tanto es extensivo. Y el peso de un bebé recién nacido fue de 4.200 gramos. Esa sería. Expansiva. Sí, entonces recordemos el efecto de la entropía y recordemos el efecto de la inercia, que también cuentan como extensivas. Ok. Y hemos llegado al final del contenido del día de hoy. Cuéntame algo. ¿Dudas? No, bastante claro. Sí, Ninguna. dígame. ¿Quién tiene dudas por ahí? ¿Alguien me preguntó? Profe, yo tengo una, pero es nada más, ahora intenté ver como las fechas de estas pruebas que hay que hacer como las autoevaluaciones. Ok, Eso ya no, casi. eso no están todavía disponibles, ¿verdad? Y no, ya le voy a contar. Les voy a dejar de compartir pantalla para irnos a la plataforma y ver esto que está hablando el compañero. Resulta que nos vamos a plataforma al tema 1, ingreso, tema 1, la materia. Y me recuerdo que tengo el material del tema 1 que ya tuve que haber leído, la práctica del tema 1, que entonces vamos a ingresar aquí, no sé si ya la hicieron, pero vamos a verlo un momentito. Y se descarga. Entonces vean que dice, clasifique cada uno de los siguientes ejemplos como elemento, compuesto, mezcla homogénea o heterogénea. Entonces volvemos a lo mismo, es clasificarlo. Clasifique cada uno de los siguientes enunciados según se trate de una propiedad física o química, lo que estábamos haciendo ahorita. Indique el nombre del cambio de estado de la materia que ocurre en cada uno de los siguientes procesos, lo que hicimos ahorita. Aquí vienen características de los sólidos, de los líquidos y de los gases en cada uno de esos definiciones, perdón. Y a continuación se le muestran algunos pasos correspondientes del proceso de fabricación del ácido nítrico. ¿Qué es lo que tengo? Que de los pasos anteriores indique cuáles corresponden a cambios físicos y cuáles a cambios químicos. ¿Ven? Entonces esto es toda la parte práctica. Profe, ¿dónde veo esas respuestas? Perdón, chicos, es que esto es barrita de aquí. ¿Dónde veo yo esas respuestas? Ay, aquí, solucionario de la práctica. Me devuelvo. Entonces me voy a el tema 1. Estoy en el tema 1. Ahí mismo sale el solucionario, entonces yo puedo observar. La idea es que ustedes lo hagan a conciencia y luego puedan comparar las respuestas. El material complementario, que recuerden que tienen que leerlo. Los videos que pueden observar. Y, ok, recuerde que la autoevaluación consta de dos partes. Parte A, si están viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Parte B. Me meto Sí. acá, elaboro la parte A, pero para fortuna de ustedes, les dan la parte teórica antes de resolver para que recuerden conceptos y empiezo a elaborar la parte práctica. Ahora bien, me devuelvo. Lo mismo con la situación de la autoevaluación parte B. Y la última actividad que me piden es la tarea. La tarea dice que se abre a partir del lunes 10 de junio, o sea, de hoy en 8, a partir de la medianoche. Y que el domingo cierra. ¿Cuándo? 16 de junio. ¿A qué hora? 23:59. Profe, que no me dio tiempo y la entregué a las 12:05 de la noche. Sí, sí cuenta, pero yo le rebajo el 10%, ¿verdad? Entonces la idea es que lo entreguen antes de esa fecha. ¿Dónde agarro la tarea? De aquí donde dice descargue aquí o tarea 1. ¿Ya ustedes la vieron o la pudieron descargar? No la he visto yo todavía. Sí, Ya lo vi ahora, la reviso. Pero ya alguien sí la profe. pudo descargar. Ok, voy a descargarla y se las voy a explicar, ya que tiene acceso. Entonces yo descargo la tarea 1, vengo y abro el archivo, ok, y dice nombre del estudiante. No, ahí no se ve, ¿verdad? No, Déjenme y les comparto bien. La vez pasada, según yo explicándoles un documento y... Vamos a ver cómo... Ahí sí le sale. ahora Ay, sí. sí, profe.
¿Ok? La tarea vale 45 puntos. Ojalá puedan pegarlos todos. Lea con atención cada pregunta y responda de forma clara. Si la pregunta es práctica, debe presentar todos los pasos necesarios para llegar a su respuesta. Si solo coloca la respuesta, en el caso de que hubiese hacer algún cálculo, solo se le asigna un 0, porque usted tiene que hacer un procedimiento para llegar a esa respuesta. Eso es como cuando usted se casa. Primero tiene que hacer todas unas preguntas, ¿verdad? Y pasar por todo un proceso. Guardar el archivo con esta nomenclatura. Tarea 1, elementos de química, nombre del estudiante. Entonces les va a quedar como T1, EQ y el nombre de ustedes. Desarrolle la tarea en formato Word y después la convierto en PDF, ¿verdad? Profe, ¿cómo se convierte en PDF? Archivo, guardar como, y ustedes automáticamente aquí le dan la opción PDF, ¿verdad? ¿Ok? Luego dice, desarrolla en formato Word, ok, muy bien. Por cada día de retraso se le rebaja un 10%, que era lo que les decía de la nota que usted obtiene. Profe, Dígame. creo que la presentación está pegada. Pues solo Ok, yo. voy para ver. Sí, no se ve. Sí, Si no, voy. se queda ahí como cargando. Listo. Lo que les decía, el 10% de rebajo de la tarea, ¿verdad? Si la entrego tarde, y que para desarrollar las preguntas de desarrollo o ejercicios prácticos pueden utilizar el sistema de ecuaciones de Word o hacerlo en una hoja en parte, en blanco, luego le tomo fotografía y lo adjunto. ¿Sí están viendo? Sí, señor. Sí. Ok, vean qué dice la primera parte. Para cada una de las siguientes situaciones, clasifique las sustancias como sustancias puras, elementos o compuestos, mezclas, homogénea, heterogénea o coloide. Luego, identifique el tipo de propiedad de la materia, si es extensiva o intensiva, y el tipo de cambio físico, químico en la tercera columna. Entonces, el cloruro de vinilo es utilizado en fontanería. Si este se inhala, produce serios efectos secundarios en la salud. A temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso y se volatiliza fácilmente. Clasificación según la materia, que ya lo vimos, tipo de propiedad y el tipo de cambio. ¿Queda claro? Así con cada una de las situaciones que les están dando acá. Entonces nada más es responder y contestar. ¿Queda claro? Claro, claro. ¿Ok? Sí. Después dice, para los siguientes casos indique el estado de la materia, el estado de la materia. ¿Cuáles eran? Líquido, sólido, gaseoso, plasma, Bose-Einstein. De cada situación. Se tiene 4 sustancias, A, B, C y D, en diferente estado. La sustancia A adquiere la forma del recipiente y tiene volumen definido. La sustancia B se puede depositar en un cilindro, ya que no tiene ni forma ni volumen definido. La sustancia C tiene la capacidad de conducir electricidad y se forma a temperaturas extremadamente altas. Y la sustancia D no puede fluir, ya que sus partículas se encuentran muy unidas entre sí formando una red cristalina. Aquí en estos espacios ustedes indican los estados de la materia. Lo mismo con la situación 2. Punto número 3. A continuación, complete el siguiente cuadro con las palabras que completan correctamente en cada enunciado. Utilice las palabras claves del recuadro. Entonces, depende de la cantidad de materia, ustedes hacen calzar el concepto con lo que les están poniendo en la definición acá. Aquí yo coloco el concepto. Punto 4. Ojo, y era lo que tanto practicamos. Responda lo siguiente en los espacios establecidos. Si estás en la cocina y tienes a disposición los siguientes alimentos, solo estos: harina, azúcar, aceite de oliva, huevos, vinagre, agua y leche. Piensa cómo formarían los sistemas químicos que le presentan a continuación. Una mezcla heterogénea de dos sólidos. Una mezcla heterogénea de un sólido y un líquido. Una mezcla heterogénea de dos líquidos, una emulsión que es igual a una mezcla homogénea, líquido-líquido, una dispersión coloide, que en este caso es lo que se refiere, líquido-líquido, dos emulsiones o una mezcla homogénea, que es lo mismo, sólido-líquido. ¿Queda claro esta parte? Profe, en eso se Diga. puede repetir, digamos, harina y azúcar, por ejemplo.
Sí, correcto. Porque aquí el Ok, sistema lo estás armando vos y queda a tu criterio. ok. Listo. Entonces, cuando el tutor califica, que en este caso soy yo, por ejemplo, qué sé yo, usted me pone aquí, no puedo decir, ¿verdad? Porque doy respuestas, pero si usted va a utilizar el mismo sistema en sólido aquí y aquí, no hay problema, ¿verdad? Porque entonces yo se lo califico como bueno, siempre y cuando tenga congruencia a los dos estados que me está diciendo, ¿verdad? Si, por ejemplo, en el punto A usted me dice a mí azúcar y leche, ¿ya está buena o está mala? Mal. Está mala, ¿verdad? Porque me está diciendo que hay un sólido y hay un líquido y eso no le están diciendo aquí. Aquí le están diciendo dos sólidos. Ok. Después en el punto, dígame. Pero en la última que dice, en la yo tenía duda en esa, en la F, ahí tiene que poner dos ejemplos, o sea, dice dos emulsiones homogéneas, o sea, Ajá. dos ejemplos, Ujú, que en correcto. las anteriores piden una, Ujú. ok. Ujú. Digamos, otra cosa también, lo de la emulsión, no me acuerdo haber visto de lo que he leído lo de la emulsión, lo que me están pidiendo es una mezcla homogénea Ajá, emulsión es lo mismo que mezcla homogénea, que lo ponen entre paréntesis. y coloide también, la dispersión, dispersión, Dispersión coloide. Ajá, correcto. ok. Ve que aquí el tutor encargado le pone entre paréntesis que dispersión es igual a coloide y que emulsión es igual a mezcla homogénea. Finalmente, dice a continuación en el espacio establecido, indique el tipo de cambio de estado que ocurre en cada situación. Cambio de estado. El secado de la ropa al aire libre, el endurecimiento de los metales fundidos o derretidos, el derretimiento de los casquetes polares a causa del cambio climático, el secado de un piso húmedo, etc. Y esa es la primera tarea, chiquillos. Muy sencilla, muy corta, pero muy práctica. Entonces, no sé si presentan alguna duda con relación a esto. Profe, ¿verdad que se abre? O sea, para la entrega se abre hasta el 10. Correcto. Ok. Pero usted ya la puede tener hecha, digamos. Un ejemplo. Ah, bueno. Si le permite descargar el archivo, porque es que creo que hay gente que no, ¿verdad? Ese mismo problema había con la presentación de la orientación académica. Y recordemos ver el primer video donde les hablaban de la autoevaluación, que también están disponibles a partir de la próxima semana. Y porfa, no se les olvide que es parte A y parte B, porque usualmente siempre dejan sin hacer la parte A o la parte B. Y al final de Las cuentas eso no fue autoevaluaciones, profe, también están disponibles a partir de la otra semana. correcto. Sí, Profe, eso sí ya sí se respeta. Las tareas sí, porque usted puede descargarlas y Ujú, las sube a partir de la fecha en que se habilita. ¿Ves? ok. Pero las ok, profe. autoevaluaciones como tal sí solamente en la semana. Dígame. Y una pregunta sobre las autoevaluaciones. Dice que tienen un valor de 2.5%. Sí, en realidad 2.5% la parte A, 2.5% la parte B del tema 1. Del tema 2 es lo mismo, un 2,5 la A, 2,5 la B. Pero al final, por ejemplo, si usted obtiene un 70 en la parte A y un 90 en la parte B, yo tengo que sumar ambas notas y multiplicarlo por 5. Entonces al Ok, final eso es lo que quiere decir el sistema, que yo lo tengo que ponderar. ok, ok. Ujú. Entonces, o sea, las autoevaluaciones en general valen como la mitad de la materia. Y sí, Ah, ok. 20%, no, 30, perdón. Ahí sí, prácticamente. Sí, 30% autoevaluaciones, porque son 6 temas, y 6 Ujú. por 5 son 30. Son 6 tareas, 6 por 5, 30. Si ustedes hacen todas las tareas y todas las autoevaluaciones, se están acercando al 60% del curso. Pensemos que van a tener un 50 porque no son perfectos, ¿verdad? Pero entre 50 y 55 en el curso. Y las dos pruebas valen 20 cada una, que suman el 40 restante para llegar al 100. Y entonces es ahí donde usted no necesita, no es ser mediocre, ¿verdad? Específico, pero no necesita ir muy obligado para las pruebas si cumple con toda la otra parte del curso. Les recuerdo que el curso no tiene prueba de reposición o actividad de reposición precisamente porque los exámenes o las pruebas extensas, perdón, valen muy poco porcentaje y el curso se basa básicamente en tareas y autoevaluaciones, por lo tanto no hay prueba de reposición. Si el curso llega a darle 6.5,
En 6.5 se queda el promedio porque no hay cómo programar alguna otra actividad. Profe, la guía del curso, pues se me olvidó el nombre, la orientación, yo la tengo como, me Académico. dice que lo tengo como bloqueada, no hay una forma de accesarla que no sea esa, como para tenerla Sí, aquí accesada. yo se las envío a ustedes por correo interno de plataforma. Ok, Sí, sí. De hecho, ustedes tienen la orientación académica, tienen el documento cuando les envíe el enlace. Si no me equivoco, con el enlace les envié la orientación académica. Ahora, un favor enorme. Cuando tengan duda de algo, escríbamelo por correo interno, porque verán que yo siempre me meto a la plataforma. Por ejemplo, hoy me metí a la plataforma como a las 4:40 de la mañana y vi que tenía una pregunta en el foro de dudas, pero me metí por decir, voy a revisar, ¿verdad? Pero usualmente es mejor el correo interno. En el primer video les explicaban cómo utilizarlo y es sencillo, es como un correo corriente. Usted se mete, bandeja de entrada, redacta el mensaje y agrega a quién, a Luis Diego Quesada, que en este caso es mi persona y es el tutor de ustedes. perfecto. Ok. No sé si tienen alguna duda con relación a la materia, si tienen alguna observación con la parte de la materia, como se les explicó, cómo se les abordó el tema, si les gustó, si no les gustó, si más bien los enredé, etcétera. Cualquier observación es bienvenida.